Bien, bueno, esta mesa es una mesa que, como ha comentado al inicio la presidenta de SESPAS, Rosa Urbanos, pues es una mesa que nos propusieron hace algo más de un año y que nos pareció, desde luego, muy relevante. Un tema posiblemente para mucha gente emergente, pero no es un tema reciente, es un tema que ya lleva unos años. Y este es una mesa que está sobre todo compuesta por personas que llevan mucho tiempo trabajando en esto y que también están dentro de este grupo que SESPAS ha creado para estudiar y abordar el juego de apuestas y sus daños asociados como un problema emergente de salud pública, pero en el que nos venimos ya pues encontrando en una situación claramente amenazante hace casi una década que se empezó a hablar de esto ya de manera importante. Yo creo que ya se han dicho algunas de estas cuestiones, han salido, ¿no? Porque la repercusión que tienen las adicciones en salud mental es algo conocido por todos los profesionales que están aquí. Y comiendo con los ponentes, que han tenido esa suerte de comer, pues hablaban de cómo las casas de apuestas están ubicándose en sitios estratégicos, cómo están tan cerca de los colegios, cómo están intentando como fagocitar la ciudad y sobre todo las zonas vulnerables, ¿no? de vulnerabilidad social. Me llegaba hace no muchos días un vídeo corto de Elena Anaya, la actriz, que estaba participando en un programa de cine de la cadena SER y era sobre este problema de las casas de apuestas. Y realmente me parecía importante lo que ella decía, el papel que también están jugando personajes famosos o deportistas en vincularse al tema del juego y cómo esto realmente va a tener y sigue teniendo mucho impacto en población joven. Y luego decía algo que es fundamental poner en énfasis, y es que son lugares de perdedores, de perdedoras y de pérdidas. No son de ganar, son de perder, son lugares de perder. Entonces, pues hoy tenemos aquí a una mesa de lujo. El tiempo va a ir un poco justo, pero nos hemos ido retrasando y yo voy a seguir manteniendo lo que teníamos previsto inicialmente, que eran 15 minutos para cada persona. En primer lugar, yo le voy a dar la palabra y voy a ir presentando de uno en uno, que creo que va a ser también... O voy a presentar a todos a la vez y así lo que hago es que gano tiempo para que venga más gente, que me da mucha pena. En primer lugar va a hablar Yolanda López, que está ya preparada en el atril. Yolanda es profesora e investigadora del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza. Es titular en el área de Psicología Básica y es investigadora del Grupo de Investigación en Salud Mental, que es un grupo consolidado del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Aragón. Es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, es máster en Intervención en Psicoterapia, miembro de la Red Nacional de Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y Promoción de la Salud, en el RICAPS, miembro del Grupo de Trabajo de Prevención de SESPAS, como he dicho antes, y ha coordinado diferentes investigaciones en juego y apuestas deportivas en adolescentes y jóvenes universitarios, atención primaria, juego y mujer. Realmente, insisto, he disfrutado muchísimo con ellos en la mesa porque decía, wow, me quiero meter a trabajar con ellos. Y yo tengo mucho peligro con meterme a trabajar con cosas y con gente. Luego nos va a, pues yo creo que también a sorprender con un abordaje muy fresco y muy necesario de periodista e historiador, Luis de la Cruz, que es además bibliotecario, editor y fundador del grupo de medios hiperlocales Somos, que actualmente pues están también participando dentro del diario.es.
Ha desarrollado sus intereses investigadores dentro del ámbito de los estudios urbanos y los movimientos sociales contemporáneos, y su actividad periodística en aspectos concernientes a la mirada más local también se ha visto un poco expresada en uno de sus libros, que es barrionalismo. Es una palabra que creo que se ha inventado él, ¿no? ¿No te la has inventado? De Cordel, en el 2018. Pero que a mí me hizo, pues, así me chocó mucho verla, pero que creo que responde a un concepto bastante necesario, ¿no? Y también pues ha escrito artículos sobre toda esta temática en revistas especializadas. Luego nos acompañará Daniel Lloret, que él es profesor e investigador de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Él es doctor en psicología, especializado en adicciones, profesor de psicología social en el Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández, donde dirige la cátedra Brecha Digital y Buen Uso de las TICs. Ha impartido docencia en diversas universidades fuera de España y desde 2017 es profesor de la Universidad de Piemonte Orientale, en Italia. Sus intereses e investigaciones se centran en la prevención de las conductas adictivas, con especial interés en el juego de las apuestas y en el impacto de las nuevas tecnologías. Ha participado en 15 proyectos de investigación competitivos, nacionales, internacionales, y ahora coordina 3 proyectos sobre el juego de apuestas en población adolescente. Es autor y coautor de más de 50 artículos y capítulos de libros centrados en la temática de la mesa. Y por último estará María Pérez López, que ella es jefa de Servicio de Atención Integral de Adicciones en Madrid Salud, en el Ayuntamiento de Madrid. Es psicóloga clínica y toda su trayectoria profesional la ha desarrollado en el Ayuntamiento de Madrid y en concreto en el campo de las adicciones. También fue psicóloga en el Centro de Atención a las Dependencias de San Blas desde 1993 hasta el año 2008, directora del CAD, del Centro de Atención a las Drogodependencias de Arganzuela, en el tiempo del 2008 al 17, y desde ese año es la jefa del Servicio General de Adicciones. Ha sido profesora en el Máster de Adicciones de la Universidad Complutense y miembro de un grupo de trabajo del Grupo Pompidou del Consejo Europeo sobre Inmigrantes, Refugiados y Adicciones. Bueno, pues con esta mesa de lujo le doy la palabra ya a Yolanda, y cuando quieras, Yolanda, puedes empezar. Muchísimas gracias. La verdad que el lujo y el placer es mío. Yo creo que compartir una mesa con tan ilustres y que nos hayáis invitado desde AMASAP pues es un lujazo, así que muchísimas gracias. Gracias a todos los que estáis por aquí. Voy a acercar un poco el micro, que me parece así, ¿no? Así veo un poco lo que hablo, que si no… Pues yo creo que como soy la primera, muchos de vosotros ya lo conocéis, pero vamos a hacer también una pequeña introducción a lo que es el trastorno por juego y lo que es las conductas de juego, ¿de acuerdo? Hace ya unos años, fijaos, empezaron a darse cuenta del problema que suponía, o de realmente el grave problema que suponía las conductas de juego. De hecho, fijaos que The Lancet y Nature y otras editoriales han hecho editoriales marcando un posicionamiento en relación a lo que es el trastorno por juego de azar. Es decir, han encontrado que, o ya se ha puesto en evidencia, que el trastorno por juego de azar es un problema de salud pública. Y que este influye en el bienestar emocional y en el bienestar físico. Pero además también concluían otra serie de cosas. Por ejemplo, que la ciencia las investigaciones tenían que aportar, tenían que poner su granito de arena en el conocimiento de cómo funcionaban estos mecanismos y qué hacía que una conducta de juego, una conducta de apuesta, se convirtiese en un trastorno. Ahora mismo, si miráis a vuestro alrededor, probablemente, no he visto muchas por aquí, pero si sales a la calle te puedes encontrar 1, 2, 3, 4, 5 locales de apuestas que son muy notables en nuestras ciudades. Yo siempre lo suelo contar, pero yo no me acerqué al juego por interés personal o interés científico. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, y vinieron las federaciones de barrios. Trabajamos con una asociación de infancia y de juventud
Y, bueno, pues todo el mundo me decía, ¿por qué no entráis en este tema? Necesitamos datos de Zaragoza, de Aragón, estamos encontrando muchísimos problemas en nuestros centros cívicos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar diferentes líneas. Todos conocéis la definición, probablemente. Ya sabéis que pues eso, el trastorno por juego de azar es un trastorno en el que se incluye la presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuestas que dominan la vida de una persona enferma en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares. Y que esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales adversas. Si veis un poco de fondo, ahora mismo, lo que os digo, si salís a la calle y entráis a un local de apuestas, voy a apostar a que encontráis a chicos jóvenes o chicos muy jóvenes apostando. Además, no solamente se han extendido los locales de apuestas, sino que ya sabéis que el juego online está convirtiéndose en una auténtica lacra social. Las apuestas deportivas, la ruleta electrónica, todo sistema de apuestas está convirtiéndose en un problema. No entro tampoco en los criterios diagnósticos. Ya sabéis pues, que se considera que una persona tiene trastorno por juego cuando necesita jugar cada vez más a menudo, si está nervioso o irritable, si le prohíben le paralizan la conducta. Ha intentado controlar, sí, ya lo he intentado varias veces, ¿no? Yo controlo, podría dejarlo en cualquier momento, pero en realidad no controla y la verdad que no puede dejarlo en cualquier momento. Uno de los criterios que a mí me parece más relevante es el de que a veces tiene la mente ocupada siempre en el juego, porque yo tenía un alumno que tenía un problema de juego y él me decía, si yo no apuesto tanto, apuesto 5 euros o 10 euros al día, el problema es que me paso desde el momento que me levanto hasta el momento que me acuesto, ¿cómo voy a cuadrar la apuesta? ¿Cómo voy a hacer la apuesta para hacerlo mejor? ¿Qué cambios tengo que hacer? Dice, en el trabajo me ocupa eso, ¿no? todo mi día. Ya sabéis que la parte psicológica, la parte emocional está muy vinculada también a la conducta de juego. Jugamos, sobre todo los varones juegan y luego empiezan a sentirse mal y luego siguen jugando para intentar sentirse mejor. Las mujeres, sin embargo, generalmente tienen un problema emocional, juegan para intentar combatir este estado emocional. Y, bueno, pues ya sabéis, intentar día tras día volver para ver si pueden recuperar el dinero perdido, mienten. A mí me parece que una de las características más importantes de las personas que padecen un trastorno de juego, si lo habéis visto, es que físicamente, hasta de forma de ser, están como rotos, porque han mentido a su familia, han robado, o sea, tienen esta como de haber traicionado en la mayor parte de los casos, a gente de su alrededor para intentar conseguir dinero, deben muchísimo dinero, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues ya sabéis un poco cuáles son los criterios. Voy a entrar un segundo para que yo creo que la mayoría lo sabéis, pero para diferenciar los tipos de salones de juegos y de locales de juego. Se diferencia entre el salón recreativo tipo A, que son sitios de entretenimiento que pueden entrar los niños, los jóvenes y que simplemente ahí no se gana dinero, simplemente se supone que tú metes dinero para ganar tiempo jugando a lo que sea, ¿no? Luego estaría el salón de juego o tipo B, que sí que son establecimientos ya autorizados para explotar máquinas, pues el típico salón de juego o de apuestas que conocemos o de locales de apuestas. Luego estarían los salones de bingo, que son sitios donde se puede hacer jugar al bingo, y luego casinos que ya tienen juegos más especializados y que se les llama de tipo B y que pueden ganar, bueno, que las ganancias y los riesgos son más grandes. En un contexto en el que, fijaros, la ley de Aragón, la ley que teníamos de juego era del año 2000. Habían pasado 23 años para que haya modificaciones sobre una ley que totalmente resultaba obsoleta. No contemplaba tipos de juego que, lógicamente, hace 20 años no existían. Con un movimiento social en Aragón muy importante. La Federación de Barrios se movilizó muchísimo contra las casas de apuestas. Y eso, una gran sensibilización también desde Sanidad y desde Salud Pública en relación al cambio. Bueno, pues en este contexto se estuvo macerando, se estuvo madurando la ley de juego, que yo creo que es una ley que me parece que es pionera y que es novedosa en algunos aspectos. Hubo consultas populares, todo el procedimiento se siguió, pero además ha sido una ley muy trabajada y muy abierta. Y finalmente fue aprobada justísimo, creo que el fin de semana antes de que se podía hacer las elecciones, y yo creo que en algunas cosas puede ser útil para los demás, porque ha sido una ley
que ha sido trabajada en base también a conocimiento científico. O sea, las cosas que se han hecho, o muchas de las cosas que se han propuesto con un aval científico, una explicación científica detrás. Podríamos decir que la ley se articula en tres aspectos. Por una parte, que se considera una prevención multidisciplinar. O sea, se aborda tanto desde la sanidad, educación, servicios sociales, interior, todos los agentes, todos los ministerios, todos estos ámbitos están implicados en mayor o medida en diferentes aspectos de la ley, ¿no? De prevención, de detección, de control, de seguridad, etcétera. Otro segundo eje vertebraría sobre todo en los elementos de control y de restricción de la actividad y de la publicidad. Y la última parte sería sobre todo la ayuda y el tratamiento, pero desde el sistema público. Antes lo hablábamos y comentábamos, ¿verdad?, con una compañera que el sistema, muchas veces los centros de salud que están muy agotados, lo que hacen es derivar a los pacientes a entidades privadas, ONGs, etcétera. Entonces, la ley promueve o va a intentar que se realice en el ámbito del propio sistema público. Voy a hablar un poco de qué acciones preventivas. Yo creo que una de las más importantes es el establecimiento de una distancia de 500 metros entre un local de juego de apuestas y un centro frecuentado por menores y jóvenes. Esto, por supuesto, pues en sitios que van a abrir nuevos o en locales de apuestas que merecen una ampliación. Claro, uno de los riesgos que han encontrado los estudios es que cuando la población está muy expuesta, es decir, ve mucho locales de apuestas, lo tiene más normalizado, lo integra, el riesgo de que haya más trastorno, haya más conductas de juego es mayor. Mi hijo mayor iba al conservatorio y yo voy con el pequeño, que se llama Luca, que tiene 7 años, pues estoy con él mientras que él está en clases. Y un día me dijo, mamá, vamos ahí, que vamos a esa sala de jugar. Digo, ¿qué dices, hijo? Y era uno del Sportium que había puesto un local y que ponía sala de juego gigante. O sea, está al lado en la puerta con el de música. El que haya sitios de jóvenes y de niños al lado de locales de apuestas supone una gran exposición. Se lo he contado a algunos por aquí, pero acaba de salir del horno, está todavía calentito un estudio que estamos haciendo en colaboración con un grupo de geografía que lo que trata es establecer el riesgo en función de la exposición a los locales de apuestas, el peligro y la vulnerabilidad social. Es decir, nosotros hemos medido una serie de variables y en función de eso hemos encontrado o hemos detectado, no sé si lo veis, a ver, así lo señalo. Aquí, fijaos, se han establecido qué locales de apuestas están a una distancia de menos de 500 metros y si al lado hay un centro educativo, cívico, etcétera. Y también hemos mezclado estos datos con datos con un índice sintético que se ha creado de vulnerabilidad social. Y los datos son muy interesantes porque nos permite evaluar exactamente qué colegios o qué centros de menores son los más interesantes para empezar a intervenir. Además, eso declara importantes zonas en riesgo. Por ejemplo, Delicias, aquí hay un barrio que es muy notable el riesgo por estos tres componentes. Entonces, simplemente mostraros así como diciendo que algo se está haciendo. Entonces, la cuestión de los 500 metros era muy importante. Por otra parte, que esto seguro que lo habéis oído y muchos de vosotros que trabajáis en el tema lo que se va a hacer también es intentar eliminar los estímulos, o sea, bueno, que se está prohibido que en un bar, cuando la máquina está apagada, empiece a sonar la maquinita, ¿vale? Porque cualquier persona que estaba en la barra de repente oía la música y por un método que parece hipnótico pero tiene mucha explicación psicológica, iba directamente al juego. Una persona, ya sabéis, el otro día estuve viendo la presentación de un estudio que era muy interesante, que relacionaba el sonido con la gratificación de recompensa. Es decir, cuando la persona está jugando a las tragaperras, los casi ganancias, es decir, que te salgan 3X y una cruzada, que no te toca nada, junto a una música que ellos han detectado que se pone específicamente en estas situaciones, el cerebro lo interpreta como una ganancia. Entonces entra como un estado pues se provoca. Entonces, el cortar esta serie de elementos que lógicamente están condicionados y que llevan a que la persona juegue inmediatamente, pues es muy importante. Me enrollo mucho, voy a ir un poco más rápido.
Por otra parte, se va a llevar se ha establecido que tiene que haber mecanismos de bloqueo y control de acceso al juego en las máquinas de hostelería. Las pantallas van a tener un sistema van a estar conectadas, pero también, sobre todo, se le pide a la persona que diga que si es mayor de edad o no lo es. Y además, en los salones de juego las máquinas van a estar conectadas directamente con el sistema de autoprohibidos y de menores, ¿no? de la policía. ¿Por qué esto es importante y por qué está hecho así? Hace unos años habríais oído que las casas de apuesta empezaron a lanzar tarjetas de fidelidad. ¿Qué riesgo conllevan todas estas tarjetas de fidelidad? Pues que si yo, que soy Lola Pérez y tengo un problema de juego, recibo en la tarjeta, primero, por una parte, el no recibir el dinero físico, es decir, que tú gastes sin ver el dinero físico que estás gastando, lo que hace es que gastes muchísimo más. Es un sistema que está basado. Pero además, ellos lo que hacían era detectar el patrón de juego de la persona, de tal manera que cuando fuese a dejar de jugar, le inyectaban un premio o le daban un bonus, etc. Entonces, el sistema totalmente de tarjetas de fidelización está también prohibido. Otra de las cosas que habréis oído a las empresas de juego que también quieren hacer es la identificación a través de parámetros físicos. Ellos querían que hubiese identificaciones a través de huella digital o a través incluso de registro de imágenes, ¿no? Un minuto, Yolanda. Sí, es lo mismo. Lo que querían ellos era simplemente detectar patrones de juego para intentar que las personas se engancharan lo más posible. Entonces, si desde el juego, desde las empresas del juego, os indican que quieren hacer algo para controlar las personas que acceden a las máquinas o a los salones, no es una buena idea, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que a mí me parece más importante es la eliminación de las máquinas que son recreativas de juegos para niños, pero que en realidad tienen el formato de ruletas electrónicas, de máquinas sagaperras, etcétera. Aquí os pongo algunas fotos, ¿veis? Son máquinas que se supone que son para niños, pero en realidad el formato, la habituación, etcétera, son para qué. Entonces, un niño que juega una especie de ruleta electrónica, que la maneja y que encima obtiene resultados satisfactorios, ¿qué va a pasar cuando se enfrenta a una ruleta de verdad? Pues que tiene ya la conducta totalmente normalizada, aprendida y que la va a repetir totalmente, ¿de acuerdo? Por otro, pues va a haber muchísimo más control. Por supuesto que va a haber un registro de visitantes con nombre y apellidos que tiene que estar a disposición de la policía y que también se va a prohibir la visibilidad, la publicidad exterior. Por ejemplo, que anuncien bonos, que anuncien lo que tienen dentro, las puertas tienen que estar cerradas, etcétera. Y simplemente una llamada de atención porque no sé si vosotros vais por cualquier sitio, ahora mismo parece, claro, mi hijo Luca quería entrar al salón de apuestas porque había un chico jugando al fútbol, majísimo, y se lo estaba pasando genial, con unas personas de fondo que se estaban divirtiendo muchísimo. Están utilizando el deporte como una medida atrayente de los salones de juego. Y esto es otra de las cosas que yo no conseguí hacerlo en esta, pero valoraría la utilización del deporte o de publicidad encubierta a través del deporte, ¿no? Engañosa y de todo. Sobre todo, también en Aragón, a partir de ahora, hay un sistema o una unidad de control que está coordinada con todas las fuerzas de seguridad y se va a monitorizar todas las máquinas en tiempo real. Es decir, se sabe si se ha trucado algo inmediatamente. Y, por supuesto, se va a prohibir también todo lo que son los bonos, las tarjetas, los sistemas de fidelización y, por supuesto, la entrega de comida y bebida gratuita, porque yo también tengo una alumna que también tiene un trastorno de juego porque en su pueblo no hay nada y lo único que hay es no hay prácticamente bares y hay 2 casas de apuestas que les invitan a merendar. Entonces, ella va a merendar con su amiga y se gasta 50 euros todas las semanas. Y yo le decía, ¿te das cuenta que yo te pago el café y el bocadillo y no tienes que estar ahí gastándote dinero, sabes, de una forma... Entonces, esto también es importante. La prohibición de la publicidad y el patrocinio del deporte me parece fundamental. Acordaros que hubo un momento que en la Liga Española de Fútbol, que ahora no sé cómo se llama, pero solamente había un equipo de fútbol que no estaba patrocinado por casas de apuestas, ¿vale? El resto estaban todos patrocinados por casas de apuestas. Hay muchísimas denuncias, fijaros, y estamos hablando del 2017, o sea, la firma, es increíble. ¿Y qué pasa? Que si Tienes que ir acabando, sí. Yolanda. Pues otra cosa que va a traer mucha cola y que me gustaría que conocierais es el sistema de que prohíben el uso de tarjetas de crédito.
Entonces, antes lo que hacían era pagar un café y por así decirlo, las personas que estaban en los empleados le cobraban el café, decían que costaba 30 euros y le daban 29 euros además del café. Eso es un sistema de préstamo encubierto que se ha intentado paliar con esta ley. No pueden pagar con tarjetas de crédito. Esto implica también el corte. Si tú estás jugando, no hay manera de parar. Pero ya sabéis que si en algún momento paras, esto hace que puedas tener una salida y que puedas huir de la situación, ¿vale? Y lo último que voy a decir es, y que es lo más importante, se van a desarrollar un montón de estrategias de prevención. O eso dicen. Bueno, y además han puesto una coletilla que se va a asignar presupuesto a ello. Ya veremos, ¿no?, qué pasa. Pero sobre todo, talleres de prevención, talleres de personas que tienen daño y familiares, investigación. Por ejemplo, formar a los profesionales para tratar en prevención y en tratamiento y bueno, sobre todo, pues el movimiento que se ha hecho para intentar que toda la sociedad y que todos estos estamentos que estoy hablando, el ámbito educativo, que haya allí mucha prevención y talleres de formación y de educación y de detección precoz, sanitario, social, etcétera, está todo establecido para intentar prevenir. Y perdonad porque he ido muy rápido y creo que he ido un poco sobresaltada hoy, entonces… Pues nada, cualquier duda, sabéis que estoy en la Universidad de Zaragoza, que el tema me interesa mucho porque me parece que realmente el juego es un problema de salud público. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra ahora a Luis de la Cruz y vamos a guardar las preguntas para el final, como hemos hecho antes, ¿vale? Buenas tardes. Lo primero, como es de rigor, agradecer a Masap, agradecer a los compañeros y compañeras de la mesa, a Pilar por la presentación y a todas las personas que habéis venido, ¿no? Yo soy un poco rara avis, ¿no?, el bicho raro de la mesa, porque bueno, mi perspectiva es, o mi mirada es, entiendo que complementaria, pero diferente al del resto de la mesa. Cuando tuve que pensar cómo llamar la presentación, pues pensé en este nombre, ¿no? Ni son casas ni es juego. Los locales de apuestas como agujero negro del tejido urbano y comunitario. Ahora, espero saber transmitir por qué. Pero sí, como curiosidad, que creo significativa, decir que el ni son casas ni es juego es un, si se quiere, homenaje o si se quiere préstamo o robo a una persona con la que yo he interactuado, entre otras muchas involucradas en el tema del juego, del asociacionismo vecinal, que me decía, no, por favor, no escribas, cuando escribas un artículo, no escribas casas ni escribas juego, escribe locales de apuestas, porque si estás escribiendo casas ya estás introduciendo tú semánticamente ese concepto de ese lugar donde uno está a gusto, ese lugar perteneciente al espacio, al ámbito privado, al sitio donde te puedes relajar. Y tampoco lo asocies, por favor, con juego, porque el juego debería tener, si no lo tiene, por lo menos una connotación positiva, ¿no? Entonces, vamos a dejar claro y bueno… él no me hablaba, pero también podíamos incluso añadir tampoco salones, ¿no? Porque el salón es el lugar de nuestra casa donde estamos, nos ponemos las zapatillas de andar por casa y nos relajamos. Y entonces, bueno, me parecía interesante introducir esa reflexión en el propio título de esta pequeña ponencia, ¿no? Entonces, bueno, como voy a explicar un poco desde qué perspectiva lo he tratado de mirar yo, ¿no? Lo he tratado de mirar, yo creo que esto es un poco lo que se me pedía, porque ¿no? Yo aquí no pintaría nada, desde mi experiencia personal. De mi experiencia personal yo tengo un perfil un poco híbrido y un poco extraño. Mi experiencia es del periodismo hiperlocal, es una palabra que ahora no está tan de moda, en su momento hace 15 años lo estuvo, pero bueno, periodismo de proximidad, periodismo local, periodismo hiperlocal, y desde el giro espacial, que también me gusta menos, que los estudios urbanos o un poco la perspectiva o la mirada urbana dentro de una forma transversal de las cosas en las que he investigado, escrito o he divulgado, ¿no? Yo soy periodista y soy historiador. Mi experiencia desde el periodismo hiperlocal o desde el periodismo de proximidad es un grupo de periódicos hiperlocales que montamos hace ahora unos 12 años y que actualmente sale dentro del diario.es
Y dentro de este grupo de periódicos, como desde hace 2 años y medio, camino para 3, existe uno que yo dirijo, que Somos Tetuán. Entonces, bueno, digamos que mi ámbito de trabajo se ha visto muy condicionado y muy relacionado con el tema de los locales de apuestas, porque el eje vertebrador de este distrito, de Bravo Murillo luego sigue hacia otro distrito. Voy a hablar todo el rato en clave madrileña, me perdonaréis los que venís de fuera, pero es de lo que puedo hablar. Bueno, pues el eje vertebrador, que es la calle Bravo Murillo, es una de las calles de Europa, la calle de España es una de las calles de Europa con más locales de apuesta aún a día de hoy. Entonces es algo que mi práctica diaria con el periodismo de barrio, que es como me gusta a mí llamarlo más que periodismo hiperlocal, lo que pasa es que luego no te citan en las tesis o los trabajos fin de máster, siempre hablan del periodismo hiperlocal, me ha hecho constatar que realmente, aparte de un problema real, es un problema muy presente en las preocupaciones de los vecinos, ¿no? Es realmente algo que no pasa desapercibido, es algo que desde hace ya años, ¿no? Digamos que si esto empezó a ser irrumpir en el espacio público hacia 2008, la cosa se aceleró mucho pues hacia 2017, 2016, pues es algo que desde entonces al menos sí que es algo de que la gente ha tomado conciencia de que está ahí, lo primero, y lo segundo, de que puede suponer un problema. Y luego pues contaré alguna cosilla, pocas, alguna pincelada de cómo estos locales, que no dejan de ser espacios que se integran en el tejido urbano, pues bueno, tanto están condicionados como por la estructura de ese tejido urbano, como operan sobre ese tejido urbano. Es decir, no son entes disociados, no son entes descontextualizados dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, empezando por lo primero que os decía, ¿no? Que es un poco el abordaje del periodismo hiperlocal, he puesto simplemente pues, 2 pantallazos de 2 de las muchas noticias que en el periódico han ido apareciendo acerca de este fenómeno, ¿no? O sea, hablábamos antes de la cercanía, de la proximidad de los lugares de cotidianidad, de ocio y educativos de los locales de apuestas. En concreto, en todos los centros educativos de Tetuán, según pude constatar, pues pateándome yo el distrito, puede que se me escapara alguno, pero cuando yo escribí este artículo, todos tenían un local de apuestas cerca. Y cuando hablamos de apuestas cerca, no estaba tomando la referencia que se toma a veces de 500 metros, estaba tomándole de 100 metros, ¿de acuerdo? Desde luego, todos los que están en la calle de Bravo Murillo, que son casi 40, están más cerca de 100 metros de un local de apuestas, algunos institutos, colegios, cerca de varios. O puede ser que en alguna otra parte del distrito haya alguno que no, pero bueno, cuando yo hice este pequeño estudio casero con Google Maps y andando, esto era así. Y luego, bueno, esta era una preocupación que tenía mucha gente, los locales de apuestas siguen creciendo en Tetuán pese a la moratoria y la pandemia. Es decir, estábamos en plena pandemia y seguían abriendo nuevos locales pese a la moratoria. La razón técnica la sabemos todos, que es que, aunque se había hecho una moratoria de 10 años, todas las licencias que seguían, digamos, que se habían registrado antes de entrar en vigor, pues seguían para adelante y esto conllevó un goteo de aperturas pues hasta 2 años después. También es significativo que se registraron muchas licencias justo antes de que se aprobara esta moratoria. Lo que a mí me cuentan, hablando la gente que se ha involucrado más con la lucha a pie de barrio contra las casas, contra los locales, de apuestas, es que este tipo de legislaciones, o sea, que lo que ellos habían sentido, lo que ellos habían analizado, lo que ellos habían trabajado, es que este tipo de legislaciones, si bien alguna influencia había tenido la presión de la gente que estaba del movimiento contra los locales de apuestas, también había tenido mucho que ver el momento al que había llegado la industria. De manera que, después de una saturación, lo que los lobbies querían es que hubiera una cierta regulación para asegurar el retorno de la inversión de los que ya se habían establecido. Si una moratoria tan larga como 10 años permitía esto sin que entraran nuevos agentes en el mercado, ¿no? Y luego, sobre la perspectiva urbana, sobre todo me entenderéis quienes sois de Madrid, que yo creo que imagino que, salvo en la mesa, o sea, la mayoría no lo sé, y quien no seguramente lo pueda trasladar a su ciudad, ¿no? Si pensamos en el mapa de las grandes vías donde están instaladas la mayoría de los locales de apuestas, digo la mayoría porque hay en todos los sitios, hay en todos los barrios, pero hay una mayor concentración en ciertas partes,
veremos que hay una cierta continuidad entre el nacimiento y desarrollo de esos barrios, de esas calles, y dónde está ahora, pues supongo, la continuidad entre antiguas periferias y nuevas centralidades. Es decir, las antiguas periferias son las periferias, que en concreto en Madrid, pero es un fenómeno a nivel europeo, cuando están creciendo mucho las ciudades, nacieron al margen o a continuación, digamos, de los ensanches oficiales. En Madrid, el ensanche de 1860, que llegaría pues, lo que es Chamberí, el barrio de Salamanca, etcétera. Digamos que el desborde poblacional, el desborde de una ciudad que trae a más gente de la que ha previsto, hace que nazcan suburbios, nazcan unas antiguas periferias. Hoy en día, esas antiguas periferias, que nacen necesariamente con una densidad de población, una trama urbana que lleva una densidad de población muy alta, que nacen en torno a grandes ejes comerciales, que son las antiguas carreteras de entrada y salida de la ciudad, se han convertido pues, en Carabanchel, en Tetuán, en Puente de Vallecas, en lo que desde los estudios urbanos se llaman nuevas centralidades, ¿no? Hay ahora nuevas periferias que llegaron después pues eso, durante el desarrollismo franquista, todos conocemos. Hay un espacio metropolitano fuera de la ciudad, es decir, la ciudad ha crecido mucho, pero aquellas ciudades donde la clase trabajadora y los inmigrantes crearon, digamos, la ciudad fuera del diseño formal, del urbanismo formal, son las que, y esas grandes vías de entrada a la ciudad, pues son hoy las que casualmente están, y no casualmente, sino porque hay una correlación, no sabía, se pixela mucho esa imagen, ¿cuáles son? Pues Bravo Murillo, la calle Alcalá, pero en su parte más hacia Goya, Quintana, General Ricardo, Marcelo Usera, Avenida Albufera, Peña Prieta, o sea, estas son las calles que son las grandes concentraciones y son estas vías comerciales. Quien conozca Madrid sabe que en estas calles hay una estructura comercial muy parecida, es decir, que seguramente hace 20 años veíamos, a mí me vienen nombres a la cabeza, los mismos nombres de casas de zapaterías, los mismos nombres que estaban en la Avenida Albufera y en Bravo Murillo, encontrabas la misma tienda de electrodomésticos y aún hoy todavía, exactamente la misma estructura comercial. Y esa estructura comercial ha virado también exactamente de la misma manera. También había incluido lo de un agujero negro en la ciudad en el nombre, porque me parecía una metáfora potente en tanto en cuanto físicamente en la ciudad son como agujeros negros, o sea, es decir, tienen esa estructura de esos cristales tintados, de manera que el que pasa solo puede asomarse, no puede mirar, ¿no? Con una seguridad incluso en la puerta, de manera que tiene ese atractivo y esa fisicidad que podría equipararlo con un agujero negro. También, metafóricamente, podríamos entender que esa atracción de la materia puede también equipararse con un agujero negro, ¿no? Claro, los que estamos en esto de los estudios urbanos un poco, lo que decimos es siempre, o al menos desde mi perspectiva es así, que la metáfora, el espacio público siempre se construye. Es decir, el espacio público no es algo que está ahí dado, ¿no? El espacio público es una construcción social. Es lo que va siendo. Hay un espacio público que se construye socialmente desde arriba, que se vería la planificación urbana, y hay un espacio público que se construye socialmente desde abajo, que se hace con el quehacer de los vecinos. Y en la intersección de ambos resulta lo que tenemos, que son nuestras calles, nuestro espacio público, ¿no? Entonces, yo creo que estos agujeros negros se integran dentro del espacio público de una manera u otra. Digo aquí esto de que la paradoja del espacio seguro. Bueno, pues aquí resulta que tenemos un problema, que es que sí son un poco casa. Es decir, para mucha población migrante, que sabemos estadísticamente, sobre todo hombres, están entrando en esos locales de apuestas, puede haber una percepción en determinados momentos de que estos son espacios seguros. Es decir, en la puerta del metro de enfrente, en la calle Bravo Murillo, pueden estar sufriendo redadas racistas. Esto está constatado, vamos, cualquier vecino lo sabe y está constatado por muchas asociaciones. Pueden encontrar en otros espacios públicos un cierto rechazo. Si allí dentro encuentran una cierta, aunque sea falsa, seguridad, estamos ante un problema. También encontramos en ese habitáculo se produce una traslación de los usos sociales del espacio de los vecinos, también desde una perspectiva de género. Es decir, quiénes son
sabemos todos, esto es algo muy manido, los usuarios del espacio público, los usuarios de la calle, pues sobre todo los hombres. ¿Quiénes son las usuarias tradicionalmente del espacio privado? Sabemos que las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que por eso también, no solo por eso, pero incide en que el perfil de hombres, jugadores, además en una actitud, en un tipo de juego tradicionalmente adrenalínico, competitivo, tal como el género les reserva a ellos, están allí bebiendo alcohol, mientras que cada vez de una manera más creciente hay mujeres apostando en el ámbito de su hogar, quizá consumiendo ansiolíticos, ¿no? Entonces hay una mirada de género ahí que tiene que ver, entre otras cosas, con el espacio público, los usos sociales y la construcción del espacio público que hacemos, ¿no? También el tema de la precariedad. Cuando hablaba de las antiguas periferias, sabemos que las antiguas periferias pues, era la ciudad obrera donde había una gran precariedad habitacional y donde mucha gente compartía habitaciones y esto llevaba a que la gente viviera de cara a la calle, lo cual llevó al desarrollo de una cultura propia con sus aspectos positivos y negativos. Aquí pasa lo mismo, Un minuto, ¿no? Luis. De acuerdo, termino muy rápido. Bueno, pues de alguna manera esa necesidad de salir de una casa en la que en su versión más radical, pero no extraña, tienen que estar compartiendo por horas un espacio, pero en su versión más cotidiana tienen unas carencias climatológicas las viviendas o tienen unas carencias de espacio, evidentemente también tiene algo que ver. Y por último, la disolución del tejido comunitario que tiene que ver con todo lo anterior, es importante en esto. Voy a ir súper rápido. También esto tiene mucho que ver con la gentrificación comercial. ¿Sabes? Que solemos escuchar hablar de gentrificación, que es la expulsión de vecinos y su sustitución en diferentes versiones y diferentes maneras por gente de más alto poder adquisitivo. Se habla también de una gentrificación comercial. Podemos pensar en estas vías y ver cómo los pequeños comercios han sido crecientemente sustituidos por franquicias, grandes cadenas que además no tienen un arraigo, que se van renovando casi año por año, que su personal no llega a tener una conexión con el vecindario. Bueno, pues en las casas de juego son una pata más de esto. Además, suelen ocupar locales comerciales muy grandes que a veces lo que hacen es compartimentar otros más pequeños que existían antes, lo que están variando radicalmente la fisonomía de los espacios e impidiendo que, llegado el caso, pudiera volver a estar colonizado, entre comillas, de nuevo por pequeños comercios. Y acabo ya con la parte que me parece más importante, ¿no? Que es la de fortalecer los lazos comunitarios. Aquí la mayoría de las intervenciones tienen que ver mucho con una pata muy importante, que es la de la administración en sus diferentes ámbitos, pues abordando este tema y yo, bueno, pues por mi perspectiva, vengo a hablar un poco más de la vecindad y el asociacionismo y los movimientos sociales un poco más informales, ¿no? Entonces, deberíamos… lo que me parece interesante de esto es que todos han confluido en este tema de las casas de apuestas, es decir, el asociacionismo tradicional, es decir, aquí en Madrid la FRAON, que es la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que ha apostado por en los diferentes barrios a través de la financiación pública que ellos traducen en una mediación que ellos llevan a hacer talleres. Luego cada una de las asociaciones se ha involucrado también de forma individual, tanto organizando otros talleres de prevención como participando muy activamente en la protesta por el tema. Los movimientos sociales más tradicionales, los movimientos juveniles, el viejo asociacionismo ha ido de la mano con los movimientos juveniles más radicales, por así decirlo, para organizar estas grandes manifestaciones que hubo en Madrid antes de la pandemia, sobre todo en Tetuán y en Carabanchel. Bueno, grandes manifestaciones, hablamos de congregar 4 o 5.000 personas que para el tema tan concreto y para transcurrir en una parte de la ciudad que no es una parte central es bastante importante. Y luego, pues, el asociacionismo informal. Todos los asociacionismos informales y movimientos sociales, digamos, de muy diferente raíz y rango han ido confluyendo ahí. Y luego, además, diría que también… Luis, tienes que ir acabando. Acabo Luis. ya. Es la última diapositiva, creo. Decir nada más que la territorialización de respuesta a esto como a otras cosas, como ha podido ser el tema de los desahucios, como ha podido ser los sindicatos de barrio que han surgido, etcétera, etcétera, y el abordaje desde allí es una necesidad más que una apuesta política o social, porque los movimientos
de proximidad tejen una serie de contextos que permiten la supervivencia social, digamos, en muchas ocasiones a la gente más vulnerable. Se acabó. Le voy a dar la palabra ahora a nuestro tercer ponente, que es Daniel Lloret. Él y Luis y Yolanda y luego María, me tenéis que disculpar que sea tan estricta con el tiempo, pero es la única manera de que nuestro tercer ponente no pierda el tren, de que tengamos alguna oportunidad de hacer alguna pregunta antes de que se nos acabe el espacio y que nuestras conferenciantas de clausura también tengan su espacio. Hola, buenas tardes. Me uno a todos los agradecimientos a todos y en especial a Pilar, que nos ha reunido aquí hoy. Bueno, a mí me han pedido, y es mi línea de trabajo, que hable sobre la prevención, aunque no hemos hecho otra cosa que hablar de prevención desde el principio, así que seguiré hablando de lo mismo. Quería daros algún dato, simplemente para que sepamos lo que… Cuando prevenimos, tenemos que identificar el grupo que queremos prevenir, y hay básicamente dos grupos vulnerables. Uno son los adolescentes, que es de lo que voy a hablar, y otro grupo son los ludópatas que pueden recaer o que están en fase de tratamiento, y es un grupo especialmente vulnerable del que no voy a hablar. Básicamente, en adolescentes las tasas son altas, aunque han ido decreciendo. Tenemos los datos, hay varios estudios, pero este es el estudio de referencia, el del Plan Nacional sobre Drogas. Y bien, bueno, pues el ratio es ese, ¿eh? Hay un chico cada 3, 4 chicas, al revés, una chica cada 3, 4 chicos, ¿no?, que juegan. Se juega más en presencial, la tasa es curioso, pero consiguen entrar en las locales de apuestas. Me gusta mucho lo de las semánticas, yo tampoco uso juego para estas, me gusta más usar apuestas, que el juego es un poco confuso y lo de la casa me lo he apuntado. Entonces, bueno, pues hay más juego, apuestas en presencial. Pero como veremos, esto puede engañar, ¿eh? Estos son datos de un estudio que hicimos hace un tiempo, en donde seguíamos una cohorte, en un estudio longitudinal de unos 2.700 adolescentes y los íbamos siguiendo. Entonces, ahí lo que veis es cuando medimos en un año, en concreto en el año 2016, les preguntamos si jugaban y miramos la frecuencia de juego. Había gente que no jugaba, que es la columnita de la derecha, y otros que jugaban con alta frecuencia, que es los de la derecha, perdón. Entonces, al año siguiente le volvimos a preguntar lo mismo a los mismos. Les preguntábamos si jugaban y entonces vimos que la tasa de continuidad, es decir, aquellos que habían empezado a jugar con cualquier intensidad, se mantenían jugando en un 70%. Es decir, 7 de cada 10 que habían jugado seguían jugando, apostando. Y si esa intensidad en el año anterior era más alta, podía llegar a casi un 88%. Entonces, es un negocio que está muy bien, porque mantiene muy bien a la clientela, ¿no? Y no solo mantiene muy bien a la clientela, sino que como veremos, bueno, no me adelanto. Datos que no son nuestros, que son del Plan Nacional, vemos como el 1,2% del total de chicos y chicas apuesta diariamente, 14 a 18 años, todos los días, el 1,2. ¿Esto bueno, malo o regular? Bien, en principio bueno no parece. También cuando les preguntamos o les preguntan en el estudio le dicen, bueno, y cuando apuestas, el día que apuestas, ¿cuánto tiempo estás apostando? Bueno, pues vemos como otra vez la cifra mágica del 1,2, 1,1 se repite, ¿no? Dicen, bueno, 4 horas al día cuando me pongo a apostar. Chavales de 14 y 18.
Esto, si asumiéramos este 1,2 de antes, este 1,1 como una tasa, como un indicador de juego problemático, tendríamos que en torno a 45.000 adolescentes en España tienen problemas con el juego si asumimos esto como un indicador. Es un indicador indirecto, no significa que tengan problemas, pero desde luego tener menos de 18 años y apostar todos los días no se puede obviar, ¿no? El Plan Nacional se converge en un estudio europeo que se llama SPAD y utilizan un instrumento que se llama Liebet, que a mí no es que me guste mucho, pero como screening tiene un pase, y entonces ellos llegan a la conclusión de que estos 45.000 que hemos hablado antes son 58.000 los adolescentes en España que tienen problemas de juego. Adolescentes, no, adultos otros tantos. Creo que con esto superaríamos a los orinómanos. Entonces, la prevalencia, como habéis visto antes, aunque hemos dicho que presencial había más prevalencia, pero cuando vemos la prevalencia online conlleva mayor problema apuestas o juego problemático, ¿no? El juego online es más compulsivo, es más accesible, es más... ¿vale? Y ahí veis cómo en online el 23% de los jugadores, no del total estaríamos en torno a un 2%. Y frente al 18%, son 5 puntos menos en cuanto a juego problemático. Bueno, pues esto es el panorama que tenemos. Nuestros estudios y de otros colegas en otras universidades, también estudios con poblaciones grandes, ¿no? Con más de 2.000. Nosotros nos hemos puesto ahí abajo, pero nos dan cifras parecidas. Juego problemático en torno al 1,3, 1,5, depende. Del 1 al 2% si cogemos una media, y juego de riesgo del 4 al 5,6%. ¿Qué significa juego de riesgo? Usamos, como podéis ver, usamos todo, bueno, no lo veis, pero sí, SOX. Usamos todos un instrumento que no es el que usa el Plan Nacional sobre Drogas. Usamos un instrumento clínico como screening, que es el SOX, que es uno de los más utilizados. Y dice que a partir de 2, o sea, en puntuaciones 2, 3 es juego de riesgo y a partir de 3 es juego problemático, ¿no? Bueno, pues podemos, con los datos que nos aportan otros colegas, con los datos que aporta el Plan Nacional sobre Drogas, ya tenemos una muestra muy grande, pues podemos afirmar sin titubear que en torno al 1,5 o 2% de los adolescentes tiene un grave problema de juego. Cuando digo un grave problema me refiero a la sintomatología que nos ha enseñado antes Yolanda, de robos, peleas y demás. Si nos vamos a la clínica, vemos que como los indicadores, estos son el registro de interdicción del juego. Bueno, pues como podéis ver, el que más crece, bueno, de hecho es el único que crece, es el de 18-25 años. Es decir, digamos que las nuevas generaciones de ludópatas solicitando tratamiento son los más jóvenes. Los otros son más estables. Bueno, pues efectivamente, pues si tenemos todo esto, bueno, con esto acabo ya la exposición previa y pues tenemos un problema que hay que actuar. ¿En qué actuamos? Bueno, pues actuamos en 4 settings, básicamente, o con las familias, o en la escuela, o en la comunidad, o en el ámbito digital. Lo que hemos visto hasta ahora es ámbito comunitario. ¿Y qué se hace? Bueno, pues se hace intervenciones ambientales, que es lo que hemos visto, legislación y demás. Básicamente lo que se intenta es limitar la disponibilidad o sancionar la conducta. Intervenciones más dirigidas al desarrollo. Bueno, he cogido una clasificación de prevención de David Crossford, la última, la del 2014, que son lo que hacemos en grupos, sobre todo en la escuela, ¿no? Intervenciones psicoeducativas. Y por último, lo que más se hace, esto es lo que más se hace, campañas y intervenciones, digamos, informativas o cognitivas, ¿no? Que van dirigidas a aumentar la conciencia del riesgo, el conocimiento, en fin, la percepción normativa. Esto es muy breve, vemos cómo estos son datos nuestros, cuando le preguntamos cuál es la actitud de tus padres ante el juego,
a una actitud más laxa, encontramos una mayor, o sea, es que está invertida, mayor actitud significa que es más a favor del juego. Cuando el chaval percibe que sus padres están más a favor del juego, pues juega más, lo cual tampoco hemos descubierto el agua caliente, pero ahí están los datos, ¿no? Y si encima les preguntamos si han visto a sus padres jugar, bueno, pues entonces lo hemos hecho en varias modalidades, ahí tenéis 4. La probabilidad de que el padre o la madre, o ambos, sean jugadores se duplica o se triplica cuando el chaval es jugador, ¿no? Hay una correlación muy clara entre el modelo parental y el... Entonces, ¿qué podemos hacer en las familias? Pues la verdad es que es el sitio ideal. Es el sitio ideal para hacer prevención, pero no se hace porque, o no se hace lo que se debería hacer, o lo que se hace es casi testimonial porque hay una baja adherencia, hay una peor selección de aquellas familias que vienen los que no tienen que venir y los que tienen que venir no vienen. Tipo de intervenciones, pues campañas y programas más del corte indicado, ¿no? Porque hacemos una intervención ya cuando se demanda un tratamiento o una intervención indicada y porque nos permite trabajar con familias. También a nivel universal, escuela de padres, pero esto realmente no vienen. ¿Qué sabemos? Pues muy poco, ¿eh? Hay muy poca evaluación, hay muy poca intervención y menos evaluación. Hay algunos casos de evaluación, sobre todo de prevención indicada, en Madrid Salud. Hay un programa de prevención indicada, no exclusiva de juego, en general. ¿Cómo voy? Muy bien. Esto me lo voy a saltar porque ya hemos hablado. A nivel comunitario pues hay varias áreas, ¿no? Que ya lo han comentado mis compañeros antes. Bueno, simplemente deciros que un estudio aquí en Madrid, porque claro, cuando hablamos con los padres, lo del juego a veces se le queda un poco lejos, porque mi hijo no juega, pero ¿y las notas de mi hijo? Bueno, en este estudio lo que veis aquí es una medida una correlación entre la distancia entre un salón de apuestas, no, un local de apuestas y un centro educativo y las notas de selectividad, ¿vale? Entonces, bueno, obviamente esto no tiene ninguna causalidad, pero no deja... Baja, ¿no? Cuando abren un salón a menos de 500 metros, ¡pam!, caen las notas. ¿Qué dice la gran confederación que reúne a todos los casas de apuestas? Pues dicen que, bueno, que cumplirán la ley, pero ellos ya han conseguido retrasar la ley. Bueno, 9 años, ¿no? 9 años tuvieron la ley. Os recuerdo que este país ha tenido un ministro de Justicia que se ha levantado de la sala de administración de Codere, se ha convertido en ministro de Justicia, ha acabado su mandato de ministro de Justicia y se ha vuelto a sentar en la mayor empresa de juego, que tampoco voy a decir el nombre, pero vamos, creo que todos sabemos quién es. Esto, cuando lo dices, por ahí no se lo creen. Pues sí, eso no sé si tiene algo que ver con que la ley de juego haya estado 9 años congelada. 4 gobiernos, 2 del PP, 2 del PSOE, congelada en un cajón. Claro, ellos se lo pueden permitir. Daniel, un minuto. Un minuto. Bueno, esto es una sala de apuestas y esto es un colegio. Digital es lo que viene. Tenemos una gran capacidad de intervención digital porque podemos perfilar, ¿no? Y bueno, pero también tenemos una contracampaña y esto es lo que está pasando ahora mismo, o sea, esto empezó hace un mes y aquí tenemos a Cejuego haciendo su campaña digital contra el Ministerio de Consumo, lógicamente, la Dirección General de Juego. Estaba dirigida a madres y a padres, estaba dirigida a gente que ve telecomedias al mediodía, no sé quiénes son, jóvenes, y también tenemos más campañas dirigidas a adolescentes, ¿eh? Quiero decir, dirigen su target a adolescentes.
Escolar, voy a ser mucho más rápido, no os va a dar tiempo ni a leerlo. Bueno, aquí es donde más sabemos. Más sabemos ¿por qué? Porque hay una serie de estudios, han evaluado, sí que se ha evaluado la eficacia, no lo suficiente, y tenemos 6 revisiones sistemáticas, de la cual la última, la profesora Yolanda, fue el grupo tractor en la Universidad de Zaragoza, a la cual pues le agradezco públicamente el habernos invitado. Y se sabe. ¿Qué es lo que se sabe? Pues se sabe que los componentes de la prevención escolar que mejor funcionan, y con esto yo creo que voy a acabar, es trabajar con la percepción del riesgo, generar actitudes, identificar cambios que al fin y al cabo es percepción del riesgo, trabajar con un componente de probabilidad de lo que es la suerte. ¿Qué es la suerte? ¿Qué es la probabilidad? ¿No? Bueno, es una clase de matemáticas aplicada. Los mensajes persuasivos, la inversión que tienen en publicidad es bestial y funciona muy bien, por lo tanto hay que contrarrestarla. Otra vez los mitos, las creencias y, por supuesto, la presión social, que no deja de ser un programa de prevención de adicciones adaptada al juego. Bueno, simplemente decir que si no lo hacemos nosotros, ya lo hacen ellos. Esto es la industria del juego con su programa de prevención, y detrás están, pues esto también lo hace el alcohol. O sea, quiero decir, ellos siguen el paso de la industria del alcohol, pero milimétricamente. Todo lo que se ha demostrado útil en la industria del alcohol lo aplica al juego. Y como todos bebemos, pues acabaremos todos jugando, supongo. Yo creo que hay más, pero lo voy a dejar aquí. Pues muchísimas gracias, Daniel. Pues damos paso a nuestra última ponente de la tarde. Como he dicho antes, ella es María Pérez López. Espera, no te vayas muy lejos. No sé. Que estás aquí. Pensaba que era Daniel. Bueno, mientras tanto yo aprovecho para dar las gracias a la organización y a Javier, a ti por la invitación, a SESPAS, por supuesto, porque pertenecemos al grupo de trabajo. Y bueno, lo que os voy a contar es, después de toda esta evidencia científica y de todo este trabajo tan interesante que nos ha contado Luis, yo vengo a contar más lo que hacemos en el Instituto de Adicciones. Yo creo que ya se ha hablado de quiénes somos. Trabajo en el Instituto de Adicciones, que pertenece a Madrid Salud, que es el organismo que se encarga de la salud pública del Ayuntamiento de Madrid. Y pertenecer a un organismo que se encarga de la salud pública en un municipio tiene muchas ventajas frente a trabajar. Yo entiendo que aquí también estáis personas que trabajáis en la Seguridad Social, en la Consejería de Sanidad, en Salud Mental pues regional. Trabajar en un municipio nos permite tener un enfoque muy continuo entre lo del territorio, del barrio, y pues lo más clínico, por así decirlo. Y es algo que nosotros hacemos. Nosotros llevamos trabajando en adicciones desde hace 35 años y hemos empezado a trabajar con adicción al juego desde hace relativamente poco. Pues yo diría que desde el 2018 empezamos fundamentalmente con la prevención. En este momento nosotros nos planteamos 4 objetivos en relación con el juego. El primero va a ser aumentar la percepción social de riesgo, ya veremos con campañas, voy a ir muy rápido. El segundo es hacer detección precoz y después ofrecer intervención, que es lo que hacemos fundamentalmente con las adicciones a sustancias, tanto a adolescentes y jóvenes como a personas adultas que tienen un problema de adicción. Y veremos un poquito la diferencia. En cuanto al primer objetivo de la percepción de riesgo y la sensibilización, también hacemos campañas, efectivamente, pocas, pero alguna hemos hecho, que alguna habréis visto igual por la ciudad o en redes. Pero sobre todo yo quería, porque me parece útil para este foro, explicar lo que hacemos en la web, esa prevención digital de la que hablaba también Daniel, pero menos sofisticada, porque no tenemos inteligencia artificial y no hacemos perfilaciones ni nada de eso, pero sí ofrecemos módulos informativos y formativos tanto a familias o personas que puedan estar interesadas en el tema de la prevención del juego, como a profesionales de la salud o de la intervención social que quieran aprender
prevención o tratamiento de juego. 2 módulos que los podéis encontrar en la página de Madrid Salud y que están además avalados por la Universidad Camilo José Cela, en el que además pues se recoge mucho de lo que nos han contado Yolanda y Daniel, porque están basados en evidencia científica. La segunda era detección precoz, que es algo que ya ha salido y que sabemos que es fundamental. Cuanto antes detectemos a chicos y chicas que están en riesgo de tener un problema de adicción al juego, más productiva será la intervención. Se ha hablado mucho de todos esos factores del entorno que hacen que que aumente la vulnerabilidad. Y evidentemente, además de los factores del entorno, nosotros tenemos que atender a los factores individuales. Y son 2 cosas que tienen que ir unidas y que no podemos olvidar ninguna. La mayor exposición es un factor de riesgo que si se junta con mayor vulnerabilidad individual, biológica, psicológica, relacional, familiar, tenemos la bomba de relojería. Para esa detección precoz, pues en el Ayuntamiento de Madrid, en Madrid Salud, hemos desarrollado un programa que se llama La Contrapartida. La Contrapartida empieza en 5 barrios, uno de ellos Tetuán, que eran los que Usera, otro, Carabanchel, es decir, aquellos barrios con más presencia, que considerábamos más vulnerables precisamente por la presencia de locales de apuestas. Ahora se ha extendido a 12 y pretendemos que se extienda el año que viene a los 21 distritos de Madrid. Hablo de distritos, no de barrios, perdón. El objetivo es prevenir e intervenir, es hacer esa detección precoz, trabajando mucho con las entidades, con ese asociacionismo más o menos formal, que siempre llega donde no llega la administración pública, evidentemente, pero que haya una persona, por distrito, que catalice ese trabajo que están haciendo las asociaciones y que facilite el acceso, la detección de personas en riesgo y les acerque a los centros de tratamiento. Porque esa sería la tercera pata, la intervención con adolescentes y jóvenes. En general, tanto para juego como para adicción a sustancias, tenemos una línea de trabajo que entiende, como no podía ser de otra manera, que la adicción no es algo que un día me levanto, hasta hoy usaba y a partir de hoy soy adicto. No, esto es un continuo en el que empiezo a tener un uso de una sustancia o una conducta, en este caso el juego, y que se puede acabar convirtiendo en una adicción. Ese trabajo de continuidad entre el riesgo y el tratamiento es lo que hacemos fundamentalmente con adolescentes y jóvenes. Tenemos equipos que trabajan en los centros educativos, haciendo muchos de los programas que ha contado Daniel, equipos que trabajan con las familias en los centros educativos o en los centros o en las asociaciones que detectan, y el trabajo de la contrapartida, detectan chicos o chicas en riesgo de tener una adicción, en este caso al juego, y les traen de la mano a los centros de atención a las adicciones, que son estos 7, en los que trabajamos profesionales de la medicina, la enfermería, el trabajo social, la terapia ocupacional y además, en el caso de adolescentes y jóvenes, con el apoyo de educadores sociales y orientadores familiares. Cuando una persona de menos de 25 años, que es cuando hablo de adolescentes y jóvenes, es hasta 25 años, llega a un CAD, normalmente traído por un educador, va a tener primero una evaluación, una valoración. Va a valorarse el riesgo que esa persona presenta, en este caso riesgo de adicción al juego. Y en función de esa evaluación, que se van a valorar una serie de variables que tienen que ver con la frecuencia, la cantidad, pero también la afectación de determinadas áreas por culpa de la adicción o del uso, en este caso de juego, vamos a diseñar un programa de intervención. Vamos a decidir qué profesionales atienden, vamos a consensuar con esa chica o ese chico y vamos a desarrollar un plan que va a incluir o no, según es necesario, psicoterapia, que va a incluir o no medicación, que en el caso de los jóvenes en riesgo no suele ser necesario, que va a incluir entrenamiento en habilidades personales, estrategias de aprendizaje, trabajo reeducativo, trabajo con la familia, posibilidad de hacer formación para mejorar la empleabilidad o para recuperar lo escolar. Algún dato relacionado solo con juego y con videojuegos. En los últimos 2 años hemos atendido a 39 jóvenes que tenían como motivo de consulta problemas con el juego y que no tenían criterios de adicción, ¿vale? Que es a lo que llamamos riesgo. 38 varones y una mujer, que no es mucho, teniendo en cuenta que atendemos aproximadamente a 1.200 jóvenes a lo largo del año
tanto de riesgo como con adicción. Pero mirad los datos cuando hablamos de videojuegos y redes sociales. Hemos atendido a 566 jóvenes, 413 varones y 153 mujeres. Bueno, el tema del género no lo he nombrado todavía, lo voy a nombrar más veces, pero estamos hablando… yo no voy a decir que estemos hablando de una problemática masculina, porque estoy segura que el problema es el acceso de las mujeres y de las chicas a los tratamientos, no el hecho de que jueguen o no jueguen. Pero es verdad que las prevalencias también y los datos que nos ha dado, por ejemplo, Daniel, o que nos daban antes en las comunicaciones, sí que hablan de 70-30, 60-30. Pero, bueno, en nuestro caso, la proporción está en torno al 15%. Esto es muy relevante, porque ya también sabemos cómo se está deslizando la industria del videojuego a la industria del juego de azar, del juego con contenido económico, del juego con dinero, ¿vale? Que es la forma que tenemos de hablar con los chavales muchas veces para que entiendan, porque en inglés es muy fácil, gaming y gambling, pero no, en España no tenemos, porque no nos gusta hablar de juego, porque el juego es muchas más cosas, porque el juego de apuestas parece que se acaba entendiendo solamente el que se hace en los salones de apuestas relacionado con las apuestas deportivas, y estamos hablando de muchas más cosas. Entonces, al final, jugar con dinero y jugar sin dinero es una manera de entendernos con los adolescentes. Pero es que resulta que en los videojuegos empiezan jugando sin dinero y acaban jugando con dinero. Y hay un montón de, bueno, ya habréis oído hablar de los cofres botín y de las loot boxes, que lo que están haciendo es utilizar muchas herramientas que se utilizan en ese tipo de juegos de los que hablaba Yolanda, el tipo B, pero ahora aplicado a los videojuegos. Con lo cual sí es muy relevante esos 566 jóvenes en riesgo de tener una adicción a los videojuegos o a las redes sociales. Y la siguiente pata era el tratamiento de personas con adicción. Esta ya la ha explicado Yolanda, así que no tengo que explicarla, me la ahorro. Es decir, nosotros en un centro de atención a las adicciones tenemos que hacer un diagnóstico de adicción. Si no hay criterios de adicción, atendemos desde el riesgo. Si hay criterios de adicción, hacemos un diagnóstico de adicción. Estos son los criterios diagnósticos del DSM-5, que tienen mucho que ver como con las adicciones a sustancias, con la pérdida de control y con la afectación que en la vida de uno o una tiene el realizar esa conducta, en este caso jugar. Si se tienen 4, es un trastorno por juego leve, si se tienen 5 o 6 es moderado y si se tienen más es grave, ¿vale? 4, 5, 6, 7, 8, 9, es así. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, veis ahí 2021, 2022, 2023, las personas atendidas con trastorno por juego. Es decir, que llegaron a un CAD, dijeron que tenían un problema con el juego y hicimos una evaluación diagnóstica y efectivamente tenían un trastorno por adicción al juego como adicción principal. Bueno, los datos del 23 son de medio año, con lo cual llevamos ya lo mismo que en el 21, no más que en el 21, y camino, por desgracia, de doblar casi lo del 22. Y como veis, el 15% mujeres. En adicciones con sustancias solemos tener un 23% de mujeres en tratamiento frente al 77% de hombres. ¿Vale? Es decir, aquí estamos todavía lejos de encontrar la clave para que las mujeres accedan a tratamiento. Cuando además de ser la adicción principal es una adicción secundaria, es decir, vino por adicción al alcohol, por adicción a la cocaína, por otra adicción, pero cuando hacemos la evaluación también hay criterios diagnósticos de adicción al juego, el número ya sube a 229 el año pasado, 192 este año. Seguimos aumentando. Y cuando además preguntamos, porque lo que no se pregunta en la clínica no se sabe, y parece que no existe. Hemos aprendido eso con, por ejemplo, la violencia de género en los centros de atención a las adicciones, pero también lo estamos aprendiendo con el juego. Nuestros pacientes muchas veces vienen por una adicción al alcohol, a la cocaína, y no les preguntamos por cuál es su conducta en relación con el juego. Nosotros preguntamos en relación con el juego, con contenido económico, con dinero, como lo queráis llamar, y también videojuegos, redes sociales, navegación por Internet y otras adicciones comportamentales, aunque no las atendemos. No tenemos programas para atender esas otras adicciones comportamentales. Cuando preguntamos si tienen algún problema con el juego, ya nos aparecen 675 personas.
en los 3 últimos años. Si nos vamos al año pasado, que lo tenía desagregado por edades, bueno, pues veis que la edad principal de nuestros pacientes con algún tipo de uso problemático de juego, es decir, aquí están incluidos los que tienen trastorno y aquellos que no, que tienen otro trastorno pero no tiene por qué ser juego, son 126 de 36 a 45 años, 55 de 46 a 55. En las edades más mayores es donde parece que las mujeres se acercan un poquito a la proporción respecto a los hombres, ¿vale? Pero en todos los casos fundamentalmente hombres. Llevamos 35 años atendiendo a las adicciones con sustancias, ya sabía que me llegaba. Hemos tenido que hacer adaptaciones de nuestros programas para atender adicción al juego, es decir, estamos hablando de una adicción y, por lo tanto, la gran mayoría del repertorio de nuestras intervenciones son válidas para atender la adicción al juego, no deja de ser una adicción. ¿Qué adaptaciones hemos hecho? Pues a la hora de valorar, evidentemente tenemos que valorar aspectos que valorábamos menos cuando trabajábamos con adicciones con sustancias, como el tiempo que dedican a la actividad, el dinero que se gastan en la actividad, porque cuando hablas de alcohol, fundamentalmente preguntas la cantidad de alcohol que beben, cuando hablas de heroína, la cantidad de heroína que consumen. Pero aquí el tiempo y el dinero son variables que ya hemos visto que importan. ¿Qué dimensiones están afectadas? Les preguntamos si tenemos un registro para saber, bueno, pues si es la dimensión emocional, el desarrollo personal, la familiar, suelen ser las más afectadas. Si hay patología dual, ahora veremos, si hay consumo de sustancias a la vez, qué distorsiones cognitivas, de las que hablaba también un poco antes Daniel, que son las que se trabajan en los programas de prevención, pero también las trabajamos, lógicamente, en los programas de tratamiento. Las motivaciones para jugar, que no sé si se ve un poco, sí, que tienen ahí. Las características intrínsecas del juego, porque como ha quedado claro, los operadores de juego ya se encargan de hacer cosas que hacen que sea más probable repetir esa conducta. Y cuando se ha dado otra vulnerabilidad y ha llevado a una adicción, pues también tenemos que tener en cuenta qué tipo de juego y qué características tiene. En cuanto a la sustancia, como veis, la droga más consumida entre nuestros pacientes que tienen problemas de juego es el alcohol y luego la cocaína. Y la patología dual más habitual es la depresión y después la ansiedad, que es la roja. Hemos aprendido a ayudar a nuestros pacientes a inscribirse en los registros de autoprohibidos, que era algo que cuando trabajábamos en adicciones a sustancias pues no sabíamos, o ayudarles a gestionar el tema económico, no solamente lo que ya sabíamos hacer, de ayudar al control interno o externo del dinero, sino a establecer un plan para devolver el dinero que deben, porque las deudas en los jugadores son mayores que las deudas en las personas con adicción a sustancias. Tenemos que trabajarlo online y offline. Has de ir acabando, lo siento. Pues ya está. Muchas gracias. Yo estoy muy obediente. Bueno, sabemos que vamos muy mal de tiempo, pero sí que quería dar la oportunidad, si alguien de la sala quiere hacer una pregunta a Daniel Lloret, porque él tiene que salir ya para coger un tren, y no quería dejar pasar esta oportunidad. Si hay alguna pregunta para él, si no, por supuesto, luego pasamos a alguna pregunta que ruego sea muy breve, muy directa, preguntando una cuestión concreta, porque si le parece bien al presidente y a la Junta, pues yo creo que en 10 minutos empezamos Ángel, 10 minutos para que empiecen nuestras ponentes. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, a la mesa. La verdad que me ha encantado la exposición de todos. Habéis dado mucho nivel. Y me gustaría haceros una pregunta en función de las esferas, un poco que comentaba él, Luis, ¿no? Daniel, perdona. Luis es él. ¿Dónde hay que actuar, ¿no? En las familias, en los colegios, si hubiera, evidentemente tenemos que abarcarlo todo, pero si tuviéramos que, o vosotros pensáis priorizar, o por dónde empezar, y qué de esas dianas o de esos objetivos tienen mayor impacto, que si tenéis algún estudio relacionado, qué medidas son mejores, pues nos ayudaría mucho. ¿Empiezas tú? Sí. Sí. Hola. Sí. Bueno, pues yo la verdad es que me dedico a la prevención
escolar, sobre todo, ¿no? Tanto a nivel universal como selectivo, pero en ese ámbito. Pero no es por la que yo creo que es más efectiva, que creo que es tu pregunta. Yo creo que la prevención ambiental en el tema de apuestas es la más efectiva. Por eso también trabajamos mucho para ofrecer argumentos y evidencias, datos, para poder soportar decisiones políticas. Esto es otra parte que me interesa mucho. Pero sí, contestando claramente, yo en primer lugar pondría, pero una cosa no quita la otra, la verdad es que son compatibles. Gracias. Si os parece, me despido y os agradezco a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Quizás es una pregunta que alguna otra persona de la mesa quiera contestar. A ver, esto de elegir entre, no sé si mamá, papá o no. La verdad es que cada uno nos situamos en un punto, ¿no?, en el que tenemos al alcance unas cosas y otras no. Entonces yo creo que, como bien ha dicho Daniel, cuando uno de lo que trata, fundamentalmente cuando se dedica, por ejemplo, a la investigación o cuando está haciendo determinada pues, trabajo de aconsejar, de asesorar, de diseñar estrategias, la prevención ambiental está claro que es importante. Pero también tenemos claro, sobre todo los que nos dedicamos o nos hemos dedicado a la asistencial o a la clínica, ¿no?, que también creo que es tu caso, que el ofrecer alternativas de detección precoz a los propios adolescentes y jóvenes es una apuesta necesaria. Es decir, todo es necesario, todo lo que ha planteado Daniel. Seguramente lo que menos rédito da de lo que cuesta y lo que es la prevención esta universal de campañas. Todos acabamos haciendo alguna campaña, pero seguramente si hay que prescindir de algo, hay que prescindir de eso. Toda la prevención que se haga más dirigida, más selectiva a grupos vulnerables, sabiendo además qué vulnerabilidad tiene cada persona o cada grupo al que me dirijo, seguramente en prevención sea lo más eficaz. O sea, un poco apoyar lo que decía María. Fijaos que los estudios es muy triste, pero los estudios de prevención universal casi no tienen eficacia. Claro. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece que lo que ha comentado Luis en relación al movimiento social, que no se ha medido, es una cosa que no está medida, de estos últimos tiempos ha tenido muchísimo más efecto y yo creo que la ley y las restricciones hechas en publicidad ha tenido un efecto directo en lo que es las conductas de juego, de apuestas, que estamos todos en lo mismo, pero yo también creo que soy partidaria de hacer gambling, de definitivamente decir gambling o de arriesgar dinero, que es lo que es, o sea, arriesgar dinero. Y un poco recalcar también que una de las cosas que mueven las casas de apuestas, los empresarios de las apuestas, es defender el juego responsable y el consumo responsable. Y yo creo que en esto casi todos los que trabajamos en juego de apuestas ya sabemos, pero el juego responsable no existe. Todas las máquinas, todos los sistemas que están creados para apostar están hechos para que el sujeto tenga esa conducta, la mantenga y además la incremente. Entonces, no responsabilizar a la persona de que no es capaz de tener un juego responsable, lo único que hace es victimizar al jugador. Y no sé por qué ha venido esto, pero ya está ahí. Bueno, yo no me atrevería, porque como sabéis no vengo de este ámbito, a hacer una apreciación técnica, pero a lo mejor sí desde mi perspectiva, incidiendo en esto que estás diciendo tú también, y sabiendo que no es algo nuevo y que desde el trabajo social se ha hecho y sabiendo que es muy complicado, quizá habría que hacer un trabajo en colaboración tanto de campo, por un lado más técnico con sociólogos a lo mejor y más con los nodos sociales de los barrios, para quizá tener aliados en la parroquia, en el patio del colegio, en el parque. Yo entiendo que esto es algo extraordinariamente complicado y llevarlos a los terrenos de María. Yo entiendo que es algo que es complicado, sé que no es algo que estoy diciendo que sea novedoso, pero sí entiendo que quizá es una profundidad que sí que me parece interesante personalmente abordar.
pregunta más? O realmente, bueno, tenemos a Luis. Muchas gracias. Son dos, pero muy cortas, muy cortas. Una es de la gentrificación, que yo también como ciudadano de Tetuán, del barrio, nunca hubiera creído oír la palabra gentrificación y Tetuán juntas, porque va por una acepción que yo no conocía y era por si te podías extender un poquito a qué te referías, Luis, cuando decías lo de la gentrificación. Y la otra pregunta o corta, casi para María diría, y es esto, los niveles de prevención, lo que no se ha nombrado en ningún momento. Es decir, ¿qué se puede hacer para que no entren los niños en las casas de apuestas? Es decir, hay una ley que está clara, te lo pregunto también como persona que se dedica a un área que no depende de esto, pero ¿qué se puede hacer o qué opinas? Muchas gracias y muchas gracias por todo lo que habéis dicho. Vale, pues empiezo yo por la primera pregunta. Gentrificación en Tetuán, bueno, sí, o sea, y de hecho hay bastante escrito ya sobre el tema, pero no sé si bastante, pero hay cosas escritas sobre el tema. Pero ten en cuenta que lo que habitualmente se conceptualizaba como gentrificación era esa gentrificación de un perfil más cultural que afectaba al centro de las ciudades, que en el caso de Madrid, a lo mejor importándolo de casos pues, clásicos de gentrificación, como puede ser Nueva York, como puede ser Ámsterdam, etcétera, etcétera, los pensábamos más en el barrio de Malasaña, en el barrio de Chueca o más recientemente en el barrio de Lavapiés. Pero tal y como yo la entiendo y tal y como lo defiendo, el fenómeno de gentrificación no tiene solo que ver con y hay mucho también escrito sobre ello, con este matiz cultural, sino que lo importante es que exista una expulsión de los vecinos que posteriormente se ve sustituidos por otra estructura de otros vecinos que vienen nuevos, que muchas veces a su vez son expulsados de nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de barrios como Tetuán, pero con todas estas antiguas periferias que podríamos decir, en tanto en cuanto han ido quedando, estos se han nombrado como nuevas centralidades más cerca del centro, han vivido primero una gentrificación que ha tenido menos que ver con ese matiz de, de clases creativas llegando al barrio, encareciendo los alquileres, y ha tenido más que ver directamente a veces con planes urbanísticos y cosas así. De todas maneras, actualmente se está hablando mucho de la gentrificación en Usera, en la gentrificación en Carabanchel, la gentrificación en Tetuán, porque incluso desde esa perspectiva más limitada, en mi opinión, de la gentrificación, también se está dando. Pasa lo mismo con la gentrificación comercial, por no irme del tema, que sería la que yo he entroncado con el tema de las casas, de los locales de apuestas. Es decir, esa gentrificación comercial, que sería esa expulsión de los negocios y esa colonización de nuevos negocios, en esos barrios gentrificados a la forma clásica, la forma neoyorquina, diríamos, el cambio de negocios no sería por franquicias de panaderías cutres, sería por locales chic, digamos, ¿no? En cambio, en estas grandes vías comerciales de las antiguas periferias, pues esa gentrificación comercial tendría que ver con esas franquicias más destinadas a la gente que vive en esos barrios. Y dentro de ese fenómeno, creo que los locales de apuestas se entroncan también como los dentistas low cost. Es decir, apelan a las necesidades y a las posibilidades de la gente que vive en ese barrio. Por eso hablo de gentrificación comercial. De 14 a 18 años, si hablamos de niños y hablamos de menores de edad, evidentemente hay una ley que impide que entren en los locales de apuestas. Cuando hay una ley que impide que entren, por un lado es cumplir la ley, es decir, comprometer pues, a la policía o a los inspectores que revisen los locales para comprobar que no existen y sancionar si meten. Y luego está la otra parte, porque también está prohibido que consuman alcohol los menores de edad y los menores de edad consumen. Yo creo que hay batallas que con el alcohol hemos perdido, otras que hemos ganado, pero algunas que hemos perdido y que yo también a veces tengo la sensación de que tenemos que intentar no perderlas con el tema del juego. Cuando un menor tiene alternativas de ocio, es más improbable que entre en un local de apuestas, porque el local de apuestas también es un sitio seguro para esos menores, porque es muy barato, porque ya se encargan ellos, suele ser muy barata la consumición, o la regalan y luego ya pagan el coste después. Si el barrio tiene alternativas de ocio, va a ser más improbable que entren. La ley solo y el cumplimiento de la ley, pues ya sabemos, los que trabajamos en adicciones, pues trabajamos con drogas ilegales desde hace mucho. Y luego está todo lo online, porque si os habéis dado cuenta, en menores de 18, donde más hay
sí es en online. Así como en mayores de 18 años es más lo presencial, la diferencia en los menores es muy pequeña entre lo online porque ahí sí que hay todavía más dificultades de control. Las medidas de control tienen que existir y tenemos que exigir que se cumplan, pero evidentemente tenemos que acompañarlas de medidas educativas, preventivas, de fomento del ocio, de ofrecer alternativas, porque si no, ya sabemos que no va a funcionar. Bueno, yo creo que al menos yo me quedo con muchísimas ganas de preguntarles cosas, pero va a ser en un espacio fuera de esta mesa. Hay mucho por hacer en este tema, muchísimo por hacer. Hay un escenario, desde luego, que demanda de lo intersectorial, de lo multidisciplinar, de lo participativo, de lo comunitario. Y creo que aquí estamos poniendo de manifiesto que muchas personas con muchas sensibilidades tenemos que contribuir, no solo desde el sector salud, ¿no? Así que muchísimas gracias a este lujo de ponentes, a todas las personas que seguís aquí, y vamos a dar paso a la última mesa de conferencia de clausura de esta jornada. Muchas gracias.